Bueno, buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de infecciones bacterianas pulmonares. Yo soy Cristian Acosta David, residente de primer año del Hospital Universitario Autónomo de Nuevo León. Y mis maestros asesores fueron el doctor Matías Arina Chapa y el doctor Adrián Negreros Osuna. Respecto a la etiología, vamos a dividir esto en neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada a los cuidados de la salud, que posteriormente se subdividen tanto a la nosocomial como a los asociados al ventilador. Respecto a la neumonía adquirida en la salud, es la que se diagnostica o la que se presenta dentro de las primeras 48 horas intrahospitalarias o 14 días previos que no haya tenido ningún contacto con un hospital. Los principales, ¿sí? O los agentes etiológicos, los cuales también vamos a desglosar uno por uno, siendo los más frecuentes obviamente, porque no vamos a desglosar todos. El primero, sin duda y por mucho, es el Streptococcus pneumoniae, quien va desde el 35 al 45%, inclusive alguna literatura lo menciona que puede llegar hasta el 50%. Hemófilos influenza, respecto al 2 al 8%, este ya viene a ser más marcado en las asociados a los cuidados de la salud. Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, que hacen parte como de las neumonías atípicas y se mencionan como atípicas porque no presentan las infecciones o el cuadro florido como los otros agentes. Y simplemente por mencionar que las neumonías virales hacen parte también del 20% de los cuadros de infecciones pulmonares. La neumonía asociada a los cuidados de la salud es la que aparece, obviamente, posterior a las 48 horas intrahospitalarias. Es importante decir y mencionar que dentro de los primeros 4 días hospitalizados, los gérmenes o las bacterias o los agentes etiológicos más implicados son el Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. De los 5 días o más que el paciente ya lleva hospitalizado, los organismos que más, digamos, toman importancia son los entéricos gram negativos, dentro de los cuales, como sabemos, está Escherichia coli, Klebsiella y pues las proteus dentro del Staphylococcus aureus. La neumonía asociada al ventilador, que hace parte de la neumonía asociada a los cuidados de la salud, es la que aparece pero 48 horas, no posterior a su hospitalización, sino posteriores a su intubación orotraqueal. Como podemos ver aquí en nuestra radiografía AP, ¿sí? En la cual pues vamos a determinar una gran radiopacidad en un paciente que muestra pues su consolidación mutal periférica que abarca pues todos los lóbulos, y en este caso trataba de una infección por legionela, que más adelante también vamos a tratarla. En cuanto a signos y síntomas, pueden ser muy variados, como ya les había mencionado, si es una neumonía típica o es una neumonía atípica, y esto pues también varía respecto a su tratamiento. Hablando de la neumonía típica, que es lo que nos concierne en el día de hoy, puede ir desde fiebre, escalofríos, tos, puede haber un esputo purulento, y como el que más tiene sensibilidad es la disnea, ¿sí? Y como astenia y dinamia. Prácticamente muchos cuadros nos pueden dar esto. ¿Qué nos puede orientar un poco más? A veces el dolor torácico. ¿Qué tipo de dolor torácico? El dolor pleurítico. Que para recordar, el dolor pleurítico es ese dolor tipo punzante, ¿sí? Que generalmente se da en la parte de la región costal, ¿sí? Puede irradiarse a cuello. Y a diferencia del isquémico, este dura un poco más de tiempo, ¿sí? Recordamos lo del 20 minutos, que es como el límite como de corte, ¿sí? Y la intensidad es variable. Y es pleurítico, ¿por qué? Porque aumenta con los movimientos respiratorios o con la inspiración profunda o con la tos, y también con los cambios posturales. Por eso es muy importante en nuestra historia clínica enfocarnos en qué tipo de dolor y abarcar pues todas las características del dolor que pues ya todos las sabemos. Es importante que cuando el paciente ya presente hemoptisis, no siempre pensemos, por decirlo así, como solo en tuberculosis. De hecho, la primera causa de hemoptisis es las causas asociadas a infecciones pulmonares, es decir, a neumonía. Y entrando un poco más en materia, vamos a hablar de los hallazgos radiológicos. A grosso modo, a grandes rasgos, tenemos dos tipos: el lobar o no segmentario y la bronconeumonía. Estos dos tienen como una fisiopatología, digámoslo así, un poco diferente. El primero, ¿sí? Es el lobar, se caracteriza porque empieza con una consolidación periférica, ¿sí? Y se va a extender hacia el centro, es decir, de forma centrípeta. Se va a dar una rápida producción de exudado. ¿Esto en qué se refiere? Básicamente en líquido y edema, por lo cual el líquido pues lo vamos a ver como una radioopacidad, ¿sí? Y esta a su vez se va a ir o se extiende a través de los polos
poros, interalveolares, también llamados como poros de Kohn. Y entonces hacen parte como de las vías aéreas pequeñas. A diferencia, ¿sí?, de la bronconeumonía, que no tiene como tanto exudado, no se produce este exudado de manera tan rápida, sino que es más lenta, ya no es de la periferia, sino consolidaciones peribronquiolares mal definidas, parchadas, difusas, generalmente entre 5 y 10 milímetros, y ya no solo involucran un solo lóbulo, por decirlo así, ¿sí? O no es generalmente unilateral, sino que puede abarcar ambos campos pulmonares y ya pueden afectar múltiples lóbulos. Como podemos darnos cuenta, en esta radiografía posterior anterior del tórax, vamos a tener una consolidación, una radiopacidad, ¿sí? Inclusive podemos ver el signo del broncograma aéreo. A diferencia de las neumonías lobares y las bronconeumonías, la neumonía lobar da más signo del broncograma aéreo por su misma extensión y por su mismo respeto del bronquio, a diferencia de las bronconeumonías o el patrón de bronconeumonías que ya habíamos mencionado. Es muy importante que casi siempre va a ser hacia como la convexidad de la cisura, y más adelante vamos a determinar un agente etiológico, el cual ya como por su cantidad de exudado va a alternar o va a cambiar esta convexidad, y justo al ver este signo pues vamos a determinar o va a ser fuertemente sospechoso de que se trate de una neumonía por otro agente etiológico. Esa es otra también, pero a diferencia de la anterior, esta ya es una radiopacidad un poco menos definida, por decirlo así, mal definida en el lóbulo superior pues derecho, y se trata de un masculino de 79 años con una neumonía por Streptococcus pneumoniae que vamos a abordar a continuación. Si podemos darnos cuenta, los patrones neumonía lobar, neumonía lobar, neumonía lobar, bronconeumonía, ¿sí? Es claro la afección que es diferente una de otra. En esta, ¿sí?, es más que todo en parches o en algodonosos, son pequeños que se distribuyen generalmente por varios lóbulos, no solo implican uno y pueden extenderse tanto a un hemitórax como al otro, es decir, a ambos campos pulmonares. En este caso era una femenina pues de 36 años de edad que tiene una bronconeumonía, un patrón de bronconeumonía a nivel del campo pulmonar izquierdo en sus ambos lóbulos. En cuanto a la neumonía asociada a los cuidados de la salud, vamos a tener en cuenta que puede presentar los dos patrones radiográficos, ¿sí? Básicamente, en la primera tenemos a una paciente con una consolidación, ¿sí?, periférica, como ya les había dicho, a nivel de campo pulmonar en lóbulo inferior, ¿sí? En este caso también se trata de Streptococcus pneumoniae. La radiografía, neumonía adquirida en la comunidad, ajá, que hace parte, sí, neumonía adquirida. Sí, neumonía adquirida en la comunidad. Sin embargo, también el Streptococcus pneumoniae nos puede dar algo que, digámoslo así, puede dar una neumonía redonda, ¿sí? Como podemos dar cuenta, ya es una consolidación más definida que tiene el signo de broncograma aéreo y que se encuentra pues en el lóbulo superior del campo pulmonar izquierdo. Como ya les había dicho, por mucho el agente etiológico más importante es el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué es el Streptococcus pneumoniae? Es un coco gram positivo que se adquiere por la inhalación del mismo microorganismo. Vamos a enfocarnos básicamente en toda la clase, en toda la exposición, que son muy pocos los cambios, son cambios sutiles los que nos tienen que hacer pensar hacia un microorganismo u otro, porque los cambios radiológicos, a excepción de muy pocos, vamos a ver que casi todos son los mismos, casi todos se parecen. Entonces, por eso tenemos que agarrarnos de otros argumentos, dentro de los cuales vamos a tener los factores de riesgo, ¿sí?, y digamos las edades. En este caso, para el Streptococcus pneumoniae, las cardiopatías, las neumopatías, el inmunocompromiso y el alcoholismo son factores de riesgo y predisponen para la Streptococcus pneumoniae, es decir, el paciente que fuma y que toma tiene más predisposición a presentar, en este caso, por Streptococcus pneumoniae. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros también ahí. El cuadro clínico es un inicio abrupto, ¿sí?, disnea, fiebre, escalofríos, tos,
y dolor pleurítico. En este caso, pues vamos a tener, obviamente, pues una consolidación a causa de Streptococcus pneumoniae, ¿sí? En la parte del lóbulo inferior derecho del campo pulmonar derecho de este paciente. En cuanto a la distribución, el 67 al 70% de las neumonías causadas por Streptococcus pneumoniae son de patrón radiográfico lobar, ¿sí? Y el resto, pues vamos a determinar que pues, son del patrón radiográfico tipo bronconeumonía. Cabe aclarar que las neumonías redondas, como ya les había mencionado previamente, se identifican más, o este patrón se identifica más comúnmente en los niños más que en los adultos, lo que no significa que en los adultos no se presente, ¿sí? La bronconeumonía, pues es el otro porcentaje que tenemos, en este caso sería el 20%, 20-30%. En este caso vamos a tener la radiografía del tórax que muestra pues estas opacidades, ¿sí? Nodulares, mal definidas, de 5 a 10 milímetros, como les había mencionado antes, y centrolobulares, ¿sí? Estos focos pues de consolidación que comprometen ambos lóbulos. Es importante esto para sí mismo determinar pues, su manejo a la hora de darle tratamiento. Aquí tenemos otro ejemplo de una neumonía. Vamos a tener una tomografía en ventana para pulmón, en donde vamos a observar su gran, pues esta hiperdensidad, ¿sí? Con su signo del broncograma aéreo, que hace parte o hace énfasis a una neumonía por Streptococcus pneumoniae. Generalmente, ¿qué es lo más característico? Que va a respetar lo que es la cisura, ¿sí? No va a ser no va a ser tan pesado para deformarla. Prosiguiendo como en nuestra revisión en la neumonía asociada ya a los cuidados de la salud, el principal o el que se va a ver pues, más implicado es el Staphylococcus aureus. ¿Qué es el estafilococo? Previamente también como el anterior, un coco gram positivo, ¿sí? Que no causa tanta infección asociada aquí en la comunidad, sino pues, nosocomial, cerca del 15%. Los factores de riesgo van a ser los pacientes, los usuarios de drogas intravenosas y los pacientes que ya están hospitalizados o en unidad de cuidados intensivos. Su inicio también puede ser súbito, con tos, expectoración, y a diferencia del anterior, en este pues ya se va a presentar con hemoptisis. Podemos observar en la radiografía posterior anterior del tórax, un masculino de 48 años de edad con el cuadro típico, como les había mencionado, de fiebre, tos y básicamente pues una gran radiopacidad, también con asociado un derrame pleural derecho. El patrón, a diferencia del anterior, si recordamos que era el 70% lobar, en este básicamente, y el 20% neumonías, lo que se va a presentar en este patrón es un patrón de bronconeumonías, generalmente bilateral, ¿sí? En el 40% de los casos, y como ya les había mencionado previamente, es raro que se presente el broncograma aéreo. En esta pues es una neumonía pues, bilateral, como podemos ver, ¿sí? Estas radiopacidades que comprometen tanto el lóbulo superior como inferior y ambos campos pulmonares, lo cual podemos decirlo que es una radiografía muy sugestiva del Staphylococcus aureus. Ahí Gaby, dime del lado derecho todos los segmentos que las involucrados en el tipo que. Del lado derecho veo el inferior, y también es el área porque está involucrando la bíplo derecha, es el signo de Silueta. A ver, entonces inferior. ¿Y qué más dijiste? Y el medio. El medio porque está haciendo silueta con qué? Con la bíplo derecha. ¿Y el inferior? Creo que con el diafragma. Muy bien. ¿Y del lado izquierdo? Es el lóbulo inferior, porque también es una silueta con el ventrículo izquierdo y con el diafragma. ¿El lóbulo inferior porque está haciendo silueta con el ventrículo izquierdo? Sí. El lóbulo inferior está. Pero el superior. Entonces. Es el lóbulo superior.
¿Qué parte del lóbulo superior? La língula. La língula. ¿Cuántos segmentos tiene la língula? Son dos. ¿Cuál y cuál? El superior y el inferior. Respecto a las... Así va ascendida de R2. Como podemos darnos cuenta, durante toda la clase básicamente nos hemos basado en la radiografía. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, y como nos hemos podido dar cuenta durante todo el quehacer de la residencia, siempre nos solicitan una tomografía de tórax. ¿Para qué? Para determinar las complicaciones, ¿sí? Que es básicamente como la causa principal o la razón de ser, en este caso, de la solicitud de la tomografía. Sin embargo, también hay estudios que muestran que hasta 5 días antes o 5 días previos a la manifestación como tal se pueden presentar hallazgos a nivel de la tomografía. Es decir, que si tiene una fuerte sospecha y que en la radiografía no logramos identificar alteraciones radiológicas, valga la redundancia, y si la clínica es muy sospechosa, digámoslo así, estaría justificado una tomografía. Pero su fin o su razón de ser es determinar o, digamos, visualizar las complicaciones. Dentro de esas mismas complicaciones, en este orden de ideas, en el Staphylococcus aureus, las principales son los abscesos, neumatoceles, el 50% va a presentarse en niños, neumotórax espontáneo y un derrame pleural entre 30 al 50% de los adultos, y embolismos sépticos. Hablar de las complicaciones, básicamente casi todas van a generar este mismo tipo. Voy a abordarlas al final de la clase para tener como el patrón o el hallazgo radiológico. Como podemos determinar en la radiografía, vamos a ver ¿sí? Una consolidación densa a nivel del campo pulmonar izquierdo del lóbulo superior izquierdo, ¿sí? Y en las dos imágenes pues, de la derecha, ¿sí? Vamos a tener la primera una tomografía en un corte axial en ventana para pulmón, en donde vamos a determinar ¿sí? Una consolidación, en este caso pues digamos que está formando pues un absceso, su pared que realza y tiene su gas dentro, como lo podemos observar. Y en este caso, en este mismo paciente, en ventana para tejidos blandos, ya podemos determinar mejor el signo de broncograma aéreo. Ahí es que un absceso es una cavitación. Sí, O sea, para ver el absceso tienes que ver el nivel aéreo. sí, sí, es que... O a veces no se forma un nivel aéreo, simplemente está la hipodensidad en el parénquima pulmonar. Ahí, ¿qué pudo haber sucedido? No quiere decir que no pudo haber sido un absceso, pero a veces la comunicación hace que el paciente expectore todo lo que está contenido ahí. Pero ahí, entonces aquí ya la descripción radiológica es una cavitación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es diferente si tienes todavía pus dentro del parénquima. Si el tratamiento, de hecho, de los pocos abscesos que se tratan primero médicamente es el pulmonar. No así el empiema. El empiema es un absceso, pero en el espacio pleural. Cuando sí está en el espacio pulmonar, sí puede responder a tratamiento. De hecho, es la primera línea del tratamiento. Pero en este caso, se describiría esa lesión como una cavitación o una neumonía cavitada, que son principalmente estos agentes. El Staphylococcus aureus. Vamos a ver más adelante eso. Sí, el Staphylococcus aureus es, cuando vemos una cavitación, gracias doctor, el principal, el que nos debe hacer sospechar el agente etiológico es el Staphylococcus aureus, a diferencia del Streptococcus, que generalmente no da cavitaciones. En cuanto a la neumonía asociada al ventilador, vamos a tener que los bacilos gram negativos son los más presentes en esta entidad, causantes de más del 50% de las neumonías asociadas al ventilador. Dentro de los organismos más importantes o más implicados vamos a tener a la Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Entrando ya en materia respecto a la Klebsiella pneumoniae, el cuadro clínico va a ser una fiebre, tos productiva, disnea y dolor pleurítico. Los factores de riesgo vamos a tener que es el alcoholismo, las enfermedades tanto el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica de base, y los pacientes que han estado en unidad de cuidados intensivos. Su patrón radiológico es una neumonía lobar
nos van a dar principalmente, como ya les había mencionado anteriormente, este signo de la cisura bombada, ¿sí? Que es, a veces no prestamos, digamos, mucha atención o estamos viendo, pero no estamos viendo, ya va a perder la convexidad de la cisura, que como habíamos dicho, ¿sí? O si recordamos, generalmente siempre respetaba, y en esta podemos ver esa inversión de su convexidad. ¿Por qué? Por la cantidad como del exudado, y va a ser como, lo va a hacer más pesada y la va a deformar, ¿sí? No siempre se presenta, como podemos ver en la diapositiva, generalmente se presenta en el 30% de los casos, pero cuando se presenta, lo primero que debemos pensar es que es una neumonía asociada, o su agente etiológico más probable es la Klebsiella pneumoniae. ¿Qué es lo que también se ve? Normalmente cuando tenemos una neumonía aquí en la comunidad, por ejemplo, neumonía, tú estás viendo un área de condensación en el lóbulo superior. Normalmente la cisura menor, que es el límite superior del lóbulo medio, la va a respetar y la vas a poder ver cómo esa área de condensación va de derecha a izquierda en forma transversal, porque las neumonías pues no van a atravesar los lóbulos, porque no hay comunicación entre los lóbulos. Sí, entre los segmentos, a través de los poros de Kohn, o en los niños a través de los canales de Lambert también, pero no atraviesan cisuras, ni tampoco las abomban normalmente, porque una deformación de una cisura normalmente lo que nos hace pensar es tumoraciones, ¿estamos de acuerdo? Pero fíjense, en estas neumonías, que se llaman neumonías pesadas, la cisura se desplaza incluso inferiormente y se invierte la convexidad. Es decir, ahora en lugar de que sea cóncavo de abajo, ahora es cóncavo de arriba. Como lo quieran ver, pueden ver al revés también si quieren. El punto es que se invierte esa cisura, hay muchas secreciones, mucho exudado, y entonces por eso se le llama una neumonía pesada o el signo de la cisura bombada. Y cuando tengas eso, son agentes etiológicos distintos a los tradicionales o a los más comunes, que en este caso es Streptococcus pneumoniae, y tienes que pensar en Klebsiella, incluso Staph también te puede dar esto. Pero Klebsiella es como que el clásico que te da ese signo de la cisura pesada y desviación de las cisuras. Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Tampoco es como que súper ultra importante, pero sí es importante conocerlo, porque a veces podemos ayudarle al médico tratante en orientar el diagnóstico teológico. Y pues también es importante por el manejo, generalmente ya pues en estos pacientes se le da con macrólido, porque va a mejorar mucho más rápido pues su paciente. En estos otros ejemplos vamos a tener de su lado izquierdo una radiografía posterior anterior del tórax, en donde pues vamos a evidenciar una neumonía también asociada a la Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Y pues está asociado como a la parte convexa de la cisura. Y pues como otro hallazgo pues vamos a tener un marcapasos bicameral. En la parte del lado derecho vamos a tener una tomografía de tórax en reconstrucción coronal contrastada, ¿sí? De este mismo paciente, que muestra una cavidad del lóbulo superior derecho, ¿sí? De paredes gruesas con un derrame pleural asociado. Otro agente etiológico importante es Haemophilus influenza, que es un cocobacilo gram negativo, que es causante de las neumonías adquiridas en la comunidad, cerca del 5 al 20%. Sus factores de riesgo son el EPOC, el alcoholismo, ¿sí? Los extremos de la vida y los pacientes inmunocomprometidos. Su cuadro clínico va a ser fiebre, tos productiva, dolor torácico y disnea, característicamente como los anteriores que ya les había mencionado. Su patrón radiológico, el 50 al 60% vamos a presentar bronconeumonía y una neumonía lobar entre el 30 y el 40%. Cada vez te pareces más como vos así de extraterrestre interfiriendo en el señor. Y sus complicaciones
son el derrame pleural en el 50%, las cavitaciones no son tan frecuentes y las neumonías redondas asimismo se pueden presentar, pero no tienen su patrón tan característico. En estos dos ejemplos, en la parte de la izquierda vamos a tener una radiografía de tórax, en donde, como ya les había mencionado, el 50%, el 60%, su cuadro radiológico son sus radiopacidades tipo bronconeumonía, ¿sí? Es decir, que se extienden tanto en el lóbulo superior, inferior, ¿sí? Y que compromete ambos campos pulmonares. A diferencia, en la parte de la derecha, pues vamos a tener un ataque, un corte axial, en donde evidenciamos como estas áreas de consolidación, podemos inclusive identificar como la dilatación a nivel de los bronquios, y en este paciente, es un paciente de 50 años de edad, en donde pues en sus hemocultivos, que es básicamente el que nos va a dar o que es el gol estándar para determinar el agente etiológico. En cuanto a la legionela neumófila, vamos a tener que es un Coco-Bacillus gram negativo, su factor de riesgo es ser hombre, pacientes de la tercera edad que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva, una enfermedad pulmonar preexistente, y los pacientes generalmente con trasplante renal. ¿Sí? Cuadro clínico, a diferencia pues, de los demás, es que en este vamos a tener un paciente o un cuadro clínico que el paciente se deteriora rápidamente. Es decir, que le podemos tomar una radiografía de tórax inicialmente y a los 3-4 días va a tener abundantes cambios. Por eso es importante mencionarle al clínico que cuando venga con nosotros y sospeche una complicación, sería ideal o también sería adecuado sugerirle que aunado y se le puede firmar su tomografía, pero sería ideal también tomarle una radiografía de control. Asimismo, podemos relacionar tanto los cambios que tenemos a nivel de la radiografía de tórax como en una tomografía, pues, ya mencionada. También es importante que, aparte del dolor torácico, en estos pacientes nos pueden dar o también pueden presentar diarreas. ¿Sí? La neumonía lobar, que progresa a múltiples lóbulos, también o una neumonía redonda, es menos frecuente. Sus complicaciones van a ser, a diferencia del otro, que eran como las consolidaciones, en este van a presentarse derrame pleural hasta en un 60%. Las cavitaciones y la linfadenopatía se van a ver o se van a presentar en los pacientes inmunocomprometidos. En esta radiografía posterior anterior tórax vamos a tener una neumonía por legionela, en donde pues vamos a determinar o se va a evidenciar una gran radiopacidad, una gran consolidación a nivel del lóbulo superior del campo pulmonar derecho. En esta tenemos a un paciente de 50 años de edad, una radiografía posterior anterior del tórax en un paciente trasplantado, ¿sí? En donde pues vamos a ver estas consolidaciones, ¿sí? De tipo periféricas, asimétricas, que son bilaterales. Entonces, cuando tengamos un paciente trasplantado, ¿qué es lo que debemos pensar? Es que tenga un agente etiológico como legionela neumófila. Respecto a la pseudomonas aeruginosa, está implicada en el 20% de las neumonías nosocomiales. Sus factores de riesgo son el EPOC, la ventilación mecánica y el uso previo de antibióticos. Por eso también en nuestro... El nombre correcto es pseudomonas. Pseudomonas, ok, me disculpa, pseudomonas originosas. Los hallazgos, su patrón es un patrón radiológico de bronconeumonía que afecta comúnmente todos los lóbulos, como las bronconeumonías, ¿sí? Y en la TAC vamos a ver nódulos centrolobulares y imágenes de árbol en gemación, que si bien pues no es algo típico, pero pues nos puede orientar y nos puede indicar que un paciente que haya sido tratado previamente con antibióticos y no ha mejorado, el agente etiológico, como también había mencionado el doctor, puede ser pseudomonas aeruginosa. Dentro de sus complicaciones, la formación pseudomonas. Dentro de estas complicaciones son la formación de abscesos en un 20% y un derrame pleural en un 60%. La nocardiosis, ¿sí? Es una infección causada por el nocardiosis. La nocardiosis es una infección causada generalmente por nocardia esteroides complex, aunque pues no es el solo único, ¿sí? Nocardia brasiliensis dentro pues también lo puede presentar. Sus síntomas, a diferencia de los anteriores, va a ser que en esta no va a ser un inicio tan abrupto, su fiebre no va a ser una fiebre alta, ¿sí? Va a tener una tos productiva, pero es una pérdida de peso.
lo que puede llamar la atención. Y el curso no es agudo como en las anteriores que les había mencionado, sino que este curso generalmente es crónico. ¿Cuánto es crónico en este caso? De 3 a 4 semanas, ¿sí? Y se puede dar una enfermedad fibrocavitaria del lóbulo superior, la cual pues muestra unas opacidades reticulonodulares, ¿sí? Es decir, que en un paciente que tenga un cuadro crónico, insidioso, ¿sí? De 3 a 4 semanas, de fiebre baja, pérdida de peso y síntomas respiratorios, y que encontremos un hallazgo a nivel, digamos, de lóbulos superiores, que nos puede indicar o nos puede hacer pensar es la enocardiosis. Vamos a tener otros dos ejemplos, ¿sí? Una neumonía por pneumocardia en la parte de su izquierda, su patrón radiográfico, ¿sí? Tanto a niveles superiores, y su patrón radiológico es una bronconeumonía. De su lado derecho vamos a tener una tomografía de tórax en un corte axial en ventana para pulmón, en donde vamos a determinar como esta consolidación de sus paredes gruesas, ¿sí? También vamos a tener unos pequeños derrames y nos debe hacer pensar más que todo es por su cuadro clínico, como ya les había explicado. En cuanto a la actinomicosis, es una infección granulomatosa, ¿sí? Causada por bacterias, si su nombre pareciera que nos indicara que fuera por otro germen, de la especie de Actinomyces. Las manifestaciones clínicas son tos no productiva, fiebre leve, dolor torácico pleurítico, que se desarrolla comúnmente a medida que la infección se extiende a la pleura y a la pared torácica. Los hallazgos, vamos a tener una conciliación focal, parchada, atenuación central, ¿sí? Baja A, y que nos va a causar un realce periférico. ¿Sí? Las bronquiectasias también pueden estar asociadas, y es algo muy importante, a diferencia de las anteriores, que en esta se puede dar una afección de la pared y pueden presentarse anomalías a nivel del tejido blando o esquelético. ¿Por qué es importante esto? Porque también puede parecer o también puede confundirse con un proceso neoplásico, que independientemente, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Que si vemos una lesión como esta, no podemos decir, ah, sí, es una infección, ah, o es un tumor, ¿sí? Tenemos que dejar la duda, tenemos que extender nuestra conclusión diagnóstica de que no podemos descartar una ni otra y hay que hacerle seguimiento y seguir en el contexto del paciente. Como ya les había mencionado en la diapositiva previa, vamos a determinar esta lesión que tiene un realce a nivel periférico, ¿sí? En esta podemos determinarla también, su consolidación, que tiene gas en su interior, un realce a nivel periférico, y pues también presenta un derrame pleural asociado a un engrosamiento de la pleura. Aquí tengo otros dos ejemplos en donde les quiero indicar el compromiso tanto a nivel de tejidos blandos, ¿sí? Y en esta tomografía vamos a determinar que está ocupado el bronquio, ¿sí? Una dilatación posterior, su área de consolidación, y que compromete también los tejidos blandos. Es decir, que podemos identificar esta imagen. Seguramente no se ve extensión, en el otro sí. El punto aquí es que hay neumonías, como en este caso la Actinomyces, que pueden extenderse más allá de la cavidad pleural y que pueden afectar el mediastino, la pared torácica y que incluso pueden causar erosión ósea. Entonces, ¿cómo los voy a identificar? Porque, como mencionaba Cristian, muchas veces se puede confundir con una neoplasia, con mutación, así como un Charcot, por ejemplo, o un sarcoma, etc. El punto aquí es que una neumonía de este tipo no va a ser una enfermedad crónica, sino que es una enfermedad que si el paciente está, normalmente también se desarrollan este tipo de infecciones en el hospital, no es algo que venga el paciente con neumonía por actinomyces aquí en la comunidad, sino aquí dentro del hospital. Entonces, tú vas a tener en tu historial en el PACS la evolución de esas radiografías de tórax, y por eso en el tórax es bien importante, sobre todo en cualquier área de la radiología, pero también en el tórax, ver los estudios previos y ver cómo ha ido evolucionando. Evidentemente, si yo estoy bien, por más que yo vea algo que me indica una masa, pero cuando llegó el paciente no tenía eso, pues eso no es un tumor que se desarrolló en una semana, ¿verdad? O en 2 semanas. Entonces, eso es sumamente importante para tener esa sospecha de que, oye, esto es un proceso infeccioso,
Oye, sí, pero es que está invadiendo. Ah, ok, claro, porque puede haber agentes como las actinomyces que pueden incluso erosionar el hueso y afectar la pared. ¿Okay? Ok, gracias, doctor. Ya hablan respecto a las complicaciones, vamos a tener inicialmente los abscesos, derrame pleural, empiema, neumatocele, émbolos sépticos y fístulas broncopleurales. Respecto al absceso, sí, se define como pues, una masa inflamatoria que causa necrosis dentro de su parénquima pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué se da esta necrosis? Por una liquefacción purulenta, en donde ocurre con mayor frecuencia, se mencionan los segmentos superiores y posteriores del lóbulo superior o en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Como había mencionado ya el doctor previamente, podemos encontrar inclusive niveles, ¿sí? Líquido y niveles aéreos, lo cual, como también había mencionado el doctor ya en su intervención anterior, que si no encontramos este nivel, no descarta que el paciente no tenga un absceso, ¿sí? Porque ya puede que sea que durante la expectoración lo haya sacado. Mitzi, ¿esa radiografía es una PA o es una P? A mí me parece que es una AP. No, PA. no hay muchas opciones. ¿Pero por qué? Bueno, ya viéndola bien, las escápulas estaban fuera de los campos pulmonares. Están ahí un poco pendientes, pero hay algo que te está indicando que el paciente... ¿Ves la burbuja gástrica? Sí. Okay. Sí, La burbuja gástrica, ¿hacia dónde se va cuando el paciente está acostado? hacia arriba. ¿Hacia qué parte del estómago? Nada más otra cosa que te indica el nivel, lo estás viendo. Sí. Está acostado el paciente Sí. no ves el nivel hidroaéreo. ¿Sí? Sí. Entonces, la burbuja gástrica, cuando el paciente está acostado, se va hacia el antro gástrico, en la parte central del epigástrico. ¿Sí? Cuando el paciente está de pie, está en el fondo, justo adyacente al diafragma, como estamos viendo ahí. Y otra, pues es el nivel hidroaéreo, lo estoy viendo. Si el paciente estuviera acostado, ese líquido se mueve y yo solamente voy a ver un aumento de la opacidad ahí. ¿Ok? Pero no puedo ver el nivel. Igual lo mismo pasa, por ejemplo, en las obstrucciones abdominales, intestinales. Solamente voy a ver los niveles cuando el paciente está de pie. Si está acostado, no puedo ver el nivel hidroaéreo, a menos de que le tome una lateral con el paciente acostado, ¿verdad? Que es lo que sucede muchas veces en la TAC, ¿verdad? Cuando hacemos el scout, los niveles no se ven cuando está el paciente de frente, lo vemos en el lateral, pero ¿sí me explico? Entonces esas cosas, yo lo digo porque, no sé, como que no lo tenemos mucho en la radiografía y luego vamos a patinar, ¿ok? A diferencia del absceso, como su manejo puede ser un manejo antibiótico, vamos a tener una segunda complicación, la cual es el empiema. El empiema pues ya ocurre dentro del 5% de las infecciones pulmonares, ¿sí? Sus patógenos generalmente es el Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. Los primeros pues, signos en este caso, como podemos identificar, ¿sí? El empiema que compromete inclusive el ángulo costofrénico, y en este caso podemos hablar de un empiema necesitans, el cual pues por definición es cuando digamos esta infección ya compromete lo que es la parte de la pues, reja costal o los tejidos adyacentes. En la parte derecha de su pantalla podemos poder determinar su empiema asociado a un derrame pleural y un engrosamiento pues, de la pleura. En cuanto al neumatocele, ¿qué es el neumatocele? Es un espacio, ¿sí?, en donde podemos observar, ¿sí?, gas en su interior, con paredes delgadas, ¿sí?, que generalmente se desarrolla o se asocia pues, a una infección y se da presumiblemente por el drenaje, ¿sí?, de este foco a nivel del parénquima pulmonar, seguido pues, de una necrosis también. En su imagen de la derecha vamos a tener una tomografía del tórax en ventana para pulmón, una reconstrucción coronal, en donde vamos
vamos a tener múltiples, ¿sí?, neumatoceles, en este caso a nivel del lóbulo inferior del campo pulmonar izquierdo. Los émbolos sépticos generalmente son múltiples, alojados hacia la periferia, y hay un signo muy característico, o bueno, que se menciona en la literatura, que es el signo del vaso nutricio, el cual lo podemos determinar aquí. ¿Sí? Es como si un vaso nutricio estuviera llegando hacia esta parte de los émbolos sépticos. ¿Qué es importante en esto? La clínica del paciente. ¿Sí? Generalmente es un paciente que está muy comprometido, ¿sí?, está muy enfermo, y aparte también tiene otros, digamos, émbolos a nivel de otra parte del cuerpo, entre las cuales pues, pueden ser tromboflebitis, a nivel de las válvulas cardíacas, es decir, el paciente puede presentar una endocarditis, ¿sí? Entonces, todo esto nos debe hacer pensar, junto a estos hallazgos, que el paciente está cursando con émbolos sépticos. Siempre es sumamente importante revisar las vías periféricas de los pacientes, los accesos vasculares, venosos, de cualquier tipo. Son los sitios de entrada para los staph que están en la piel y que pueden hacer estas diseminaciones vasculares. Pero bueno, estos nódulos cavitados, difusos, ¿cuáles son el diagnóstico diferencial de eso? Tomía. Finalmente, pues corresponde con metástasis. Puede ser de estímulo, de Entre las patologías neoplásicas, principalmente el carcinoma epidemiológico. El carcinoma epidemiológico pueden ser también algunos autoinmunes, por ejemplo, por causaciones hematológicas o por una congestivitis con la neurosis. Pueden ser también de origen vascular o ya sea por un trombóembolo que igual se generó ahí como un niño séptico o generó que se puede cavitar. Infecciosas, como estamos viendo en este paciente, trombosis también puede llegar a nivel de estar y Muy bien. Aspergilosis angiomasiva también puede darte nódulos que primero tienen el signo del labio y que después se pueden cavitar. Pero bueno, de las infecciosas que vamos a ver más común aquí es staph y aspergilosis angiomasiva. Lo curioso es que las aspergilosis angiomasiva se cavitan las lesiones una vez que está el tratamiento. ¿Sí? Estas ya están de entrada cavitadas. Esa es una gran diferencia. Y como dijo Lalo, la granulomatosis, la poliangiitis con granulomatosis es con poliangiitis, no cuál es el nombre, granulomatosis poliangiitis. Sí. También puede dar este tipo de lesiones cavitadas, entonces no todo es infección, pero siempre que veamos, por mucho, lo más común que van a ver de múltiples nódulos difusos cavitados, hay que pensar en émbolos sépticos o staph. ¿Sí? Solamente mencionaba los diferenciales porque hay que tenerlos en cuenta. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, aquí lo importante, digo, la verdad es que lo vimos bastante superficial todavía, o sea, hay muchísimas agentes etiológicos, pero tenemos que procurar ver esos patrones que a veces sí nos van a encaminar a infecciones pulmonares específicas. ¿Sí? Yo sé que en radiología tenemos muchas veces hallazgos que se sobreponen con muchas, o sea que mismas enfermedades, distintas enfermedades se sobreponen a hallazgos radiológicos, pero es importante que, sobre todo en radiología torácica, la historia clínica del paciente es bien importante. ¿Sí? El estado inmunológico del paciente, ver los estudios previos, ver la evolución de los infiltrados. A
veces los pacientes tienen 20 radiografías y nada más están viendo el TAC. Entonces hay que ver las radiografías simples que le han tomado antes de llevar ese TAC, ver la historia clínica del paciente, ver los catéteres que tenga, si tiene centrales, si tiene periféricos, etc. Todo eso es bien importante. ¿Okay? Y cuando veamos patrones característicos de alguna infección, sobre todo cuando veamos cavitaciones, cuando veamos un patrón peribroncovascular o afección de tejidos blandos o signo del halo, hay que pensar en neumonías que no son las clásicas de estreptococcus, sino por otros agentes. ¿Sí? Y pues la verdad es que nos quedamos cortos en una clase, no vamos a ver todas las infecciones pulmonares, pero sí hay que repasar los diferentes agentes etiológicos porque sí son muy importantes y pues estar al pendiente de las radiografías que se le tomen a todos los pacientes. ¿Sí? Acuérdense que las neumonías asociadas a los cuidados de la salud son sumamente prevalentes, sobre todo aquí en nuestro hospital, y a veces, ¿cuántas veces no han pedido un TAC de abdomen y el paciente, o sea, por sospecha de foco infeccioso y el paciente era una neumonía? Sí, o sea, eso lo vemos todos los días y le piden un TAC de abdomen, ¿ok? Y tenía una placa que ya estaba patológica. O pacientes que, oye, es que tiene disnea y que le piden un angiotac para descartar TEP, pero tú, si ves las radiografías, puedes ir viendo cómo en realidad lo que pasó fue que un proceso neumónico se hizo más evidente ahora, o que está progresando el proceso neumónico, no que tenga un TEP. Entonces todo eso es porque muchas veces omitimos ver las radiografías. Digo, ya la radiografía de tórax es el estudio que más se realiza de todos. Y también es uno de los más difíciles de interpretar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber muchas cosas que se nos pueden pasar. Si no han leído el libro de Felson, tienen que leerlos todos. Todos los radiólogos, todos desde el primero al cuarto año, tienen que haber leído ese libro. Porque es lo básico que debemos de saber en la radiografía de tórax. ¿Sí? Entonces, todos tienen que tener ahí, pues, lean un capítulo por semana. Si no lo han leído, tienen que leerlo. ¿Ok? Porque es sumamente importante la interpretación de la radiografía. Ahí viene muy padre, escrito todo. Obviamente no se van a ser expertos después de leer ese libro, pero si no sabemos ni eso, aguas. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, hay que leer ese libro. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, doctor, muy amable.